En el siglo XVIII aparecieron los primeros nombres alemanes entre las celebridades del mundo musical europeo. Destacaron Telemann, Händel y Bach. Después Haydn y Mozart. En contraste con los italianos y franceses, que ostentaban una larga tradición, los germanos mostraron una flexibilidad desprejuiciada que les permitió alcanzar una equilibrada síntesis entre el gusto foráneo y el local. La obra de Johann Sebastian Bach constituye un excelente ejemplo de ello, pues muestra influencias de autores tan diversos como Buxtehude, Frescobaldi o Pachelbel. De hecho, el compositor realizó muchas adaptaciones para órgano o clave de conciertos italianos, con el objetivo de investigar qué hacían sus colegas en el extranjero. Siglos más tarde, algunos maestros, entre ellos Vivaldi, salieron del olvido gracias al interés que dichas transcripciones despertaron. Hoy nadie pondría en duda la grandeza de Bach, apodado el padre de la música, puesto que se considera un pilar fundamental para la historia, o incluso el mejor compositor de todos los tiempos. Estas impresiones, sin embargo, aparecieron a mediados del siglo XIX, o sea, 100 años después de su muerte. Aunque la música del maestro alemán refleja una asombrosa profundidad, en su momento no destacó por ser innovadora. Es más, fue vista por sus contemporáneos como anticuada. Hacia el final de sus días, sobre todo, Bach renegó las modas de su tiempo, como el estilo galante, para aferrarse aún más al uso del contrapunto. Por este motivo, Johann Scheibe, un célebre crítico de la época, llegó a decir que sus piezas sonaban poco amenas, artificiosas, sombrías y antinaturales. Cabe destacar que, en la Europa del siglo XVIII, no eran pocos los pensadores que veían en la polifonía un vestigio de la barbarie gótica, ya que mezclaba diversos modos, o sea, varios estados de ánimo al mismo tiempo, en forma para ellos irracional y hasta hedonista. Las ideas místico-pitagóricas, tan presentes en la obra de Bach, venían siendo utilizadas desde el medioevo por la Iglesia Católica para justificar la inclusión de cánticos en el culto, ya que, a la sazón, muchas autoridades desconfiaban del placer que éstos producían. Para Calvino, asimismo, solazarse en el sonido era una acción llena de peligros, que fácilmente podía dar libre desahogo a las licencias, volviéndonos indolentes por obra de los placeres desordenados. Esas son sus propias palabras. La música instrumental debe mucho, en este sentido, al mundo luterano, pues allí la fruición musical era concebida como un don divino. Se creía posible utilizar las melodías como un instrumento de fe y al mismo tiempo mover los afectos. Bach, además de músico, poseía también una sólida formación en teología y latín. Inspirado en sus lecturas, decidió extender al ámbito instrumental aquellas teorías que comprenden la música como un arte racional, sostenido sobre relaciones geométricas y numéricas. No fue solo su ávido interés por las diversas tradiciones, empero, lo que determinó su estilo. También debió irlo modificando conforme a su situación laboral. En ese tiempo casi no había salas de concierto, pero muchos nobles comenzaron a interesarse por la música y a invertir en ella. Así, los compositores pudieron complementar sus ingresos trabajando como empleados en el ámbito privado, siempre escribiendo por encargo y pensando en los instrumentos que estuvieran a la mano. Dado que los derechos de autor eran aún endebles y nadie vivía exclusivamente de la escritura, quien componía también debía tocar, dirigir y enseñar. Si hay algo que Bach consiguió mientras vivía, fue una irrefutable reputación como improvisador y virtuoso al teclado. Se cuenta, por ejemplo, que el famoso organista Louis Marchand, quien había pactado un duelo con él, huyó súbitamente, tras entrar a hurtadillas a escucharlo durante la noche anterior al encuentro. Nacido en 1685 en Turingia, en el seno de una de las familias de músicos más influyentes de la historia, Bach fue iniciado en la práctica instrumental por su padre. Sin embargo, quedó huérfano siendo apenas un niño y desde entonces permaneció a cargo de su hermano mayor, Johann Christoph, quien le brindó lecciones de órgano. En 1700 fue becado para estudiar en la prestigiosa Escuela de San Miguel en Luneburgo. Alrededor de 1707 se graduó y obtuvo un puesto como músico en la capilla del duque Juan Ernesto III, en Weimar. Poco después se casó con su prima María Bárbara, con quien tuvo 7 hijos. Los años en Weimar fueron productivos. En este lugar
Bach no solo compuso muchísimas obras para órgano, sino que ganó también fama como técnico, ya que sabía reparar y cuidar ese instrumento. No obstante, fue también un periodo de frecuentes frustraciones, pues consideraba que, en ese lugar, el nivel de los músicos era demasiado bajo. Su carácter irascible lo condujo a serias discusiones con algunos miembros del coro, que en una ocasión culminaron en amenazas a mano armada. Asimismo, la relación con sus jefes, de por sí algo tensa, empeoró definitivamente cuando viajó, recorriendo más de 300 kilómetros a pie, a conocer a Buxtehude, un organista al que admiraba. Había conseguido permiso para ir, pero su estadía se extendió por mucho más tiempo del acordado. Regresó al trabajo 4 meses después. En 1717, el compositor consiguió que lo contratasen como maestro de capilla en Köthen. Tuvo grandes dificultades para abandonar Weimar. Incluso estuvo preso un mes antes de partir, pero finalmente logró mudarse. En su nuevo hogar se profesaba el calvinismo, por lo tanto, debió remitirse a componer música secular. Creaciones magníficas, como los conciertos de Brandenburgo, datan de estos años, durante los cuales además realizó diversos viajes, invitado por su mecenas. Durante una visita a Dresde, en 1720, falleció su primera esposa y un año después contrajo matrimonio con la soprano Anna Magdalena Wilken. La pareja sostuvo una excelente relación de mutuo apoyo y tuvo nada menos que 13 hijos. Con el tiempo, la situación en Köthen se fue tornando desagradable, puesto que el príncipe, luego de enviudar, se comprometió con una mujer de un ferviente calvinismo, quien lo presionó para que la vida musical del palacio disminuyera. Como consecuencia, Bach abandonó este lugar en 1723 y se fue a Leipzig, donde permaneció hasta su muerte. Allí fue cantor, maestro de música y director del Collegium Musicum, que tenía un excelente nivel y se presentaba en forma semanal. En esta ciudad compuso obras asombrosas, la Misa en si menor, las Pasiones y las Variaciones Goldberg. En sus últimos años, Bach padeció una creciente ceguera, que sin éxito intentó corregir con 2 controversiales intervenciones quirúrgicas. A raíz de ello, no pudo completar su última gran creación, el arte de la fuga. Murió a los 65 años, posiblemente de diabetes. El legado que dejó es inconmensurable. Aunque su música fue olvidada por casi un siglo, desde que Felix Mendelssohn la reintrodujo en las salas de conciertos, no ha dejado de ejecutarse, tanto en instrumentos de época como modernos. Bach supo explotar las potencialidades de su tiempo y aprovechar los conjuntos a su disposición. Además, contó en muchas ocasiones con músicos de excelente nivel, por lo tanto, escribió obras desafiantes que resultan excelentes a nivel formativo.